A la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sean ustedes bienvenidos. Y bueno, a la presentación del libro Antología Literaria, Poetas del Desierto. Y tengo el gusto de presentar a nuestros invitados en la mesa. La doctora Margarita Díaz de León Ibarra, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte del TEC de Monterrey, maestra en Letras Modernas por la Ibero y doctora en Teoría Literaria por la UAM. Su investigación es en la literatura del Río de la Plata. Denle un aplauso, por favor. El licenciado Filiberto Juárez Córdoba se ha desarrollado en diversas actividades relacionadas con la educación y el periodismo. Ha recibido varios reconocimientos y el Premio al Mérito Periodístico Camilo Arriaga 116. Jefe de Comunicación Institucional de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, autor de anecdotario Los cuentos de la realidad de los cuentos. Ahora es primer lugar en el Concurso Nacional de Creación Literaria en la categoría ensayo. Al licenciado Noé Zavala Rivera, actualmente cursa una maestría en criminología, trabaja en el Poder Judicial del Estado y ha participado en diversos talleres literarios. Ahora es premio en categoría cuento de este premio que vamos a presentar ahora, la antología. Un aplauso, por favor. Bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora Margarita Díaz de León. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la confianza, pues es un honor, es un placer estar aquí frente a este libro que lo vi sin verlo, ¿no? Porque le fui parte del jurado precisamente en la categoría de ensayo, entonces pues agradezco mucho la confianza. Antes de iniciar, quisiera hacer una mención especial al secretario general de nuestra máxima casa de estudios, Anuar Casisa Abraham. Anuar estuvo al pendiente a cargo de todo el proceso de este libro. Entonces, pues hay mucho que contar, mucho que platicar en torno a este esfuerzo que hace nuestra universidad en torno a estas dos figuras importantísimas de la literatura mexicana, de la literatura hispanoamericana y obviamente en lengua castellana. Finalmente, en el sentido de presentar el libro para invitarlos a hacer una lectura puntual en torno a este concurso que promovió la universidad. Aquí tenemos al licenciado Filiberto Juárez Córdoba, que ganó el primer lugar precisamente en ensayo, y que el título del ensayo es Manuel José Otón y Ramón López Velarde, San Luis Potosí, su tiempo y sus circunstancias. Nos encanta la historia, es como una querencia regional, ¿verdad?, de quienes vivimos en el centro del país, que siempre nos es muy atractivo que nos platiquen cuál es el contexto en el cual se desarrollan estos dos autores y sobre todo en el sentido en el que el ensayo, recordemos que primordialmente es un género literario. Se nos olvida, no en el sentido de la academia, porque los profesores de ciencia y los profesores de todos lados siempre dicen hay que hacer ensayos, pero el ensayo ante todo es un género literario. Y es un género literario que inició ya hace muchísimos siglos con el propósito de que los autores tuvieran la libertad. Fíjense cómo es una libertad muy extraña, porque toda libertad es subjetiva, que tienda a la objetividad de las ideas. Entonces es un género importantísimo y un género híbrido en el sentido de la objetividad y de la subjetividad. El autor tiene toda la libertad para elegir el tema, para ir expresando sus ideas, pero también sustentando esas ideas. En este caso es muy interesante ver cómo se retoma esa categoría de género literario que vemos muy poco en las librerías y que menos leemos, que es el género del ensayo literario. Nos encantaría que nos comentara acerca de su investigación, de su experiencia, de la elección del enfoque
licenciado Filiberto. Gracias. Agradeciendo la presencia de todos ustedes en este escenario tan maravilloso. Este lugar me gusta bastante porque se ha convertido en un foro cultural muy interesante, y en otras épocas pues fue un espacio para la recreación donde se hacían las tardeadas. Los bailes de gala eran de aquel lado, acá eran las tardeadas de quienes estudiábamos en la universidad. Ya no nos tocó tanto aquí como a otros compañeros que les tocó la preparatoria aquí, les tocó la secundaria aquí. A nosotros ya nos tocó en otros espacios, pero veníamos al edificio central, a este patio, a algunas fiestas, algunas tardeadas. Era un espacio muy bonito, muy gustado para los universitarios de otras épocas. Y acá arriba pues el Paraninfo, el auditorio Rafael Nieto. El ensayo, dice la doctora Margarita, tiene pues una serie de características. Es un género literario, y para quienes ejercemos el periodismo, si me permite, señor, decir que he estado en el periodismo, porque usted sí ha sido periodista, nuestro director entrañable en el Sol de San Luis, don José Ángel Martínez Limón, le agradezco su presencia. El ensayo en la literatura es muy importante porque, como decía la doctora, nos abre muchas posibilidades para hablar de realidades, pero también para hablar de cómo debieran ser esas realidades, para contextualizar, porque dicen que el texto sin el contexto es puro pretexto. Entonces tenemos que contextualizar y ver cuáles son las motivaciones que generan una obra literaria, cuál es el ambiente en que vive el autor, y ver si el poeta, si el escritor pues han dado por la calle junto a nosotros o como nosotros, y de repente lo vemos encumbrado en los cenáculos literarios, pero a lo mejor podemos platicar con él en el café, podemos platicar con él en la clase, podemos ver muchas cosas. Entonces el ensayo nos permite adentrarnos en muchas circunstancias, en muchas situaciones, y pues en el periodismo el ensayo también nos da muchas libertades. Entonces es uno de los géneros periodísticos, es un género literario, y pues quienes nos gusta, aparte de buscar la esencia de algunos textos, también hurgar en las circunstancias que los generaron, pues el ensayo es idóneo. A mí me dio mucho gusto que con motivo de aniversarios de Manuel José Otón y de Ramón López Velarde, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí convocara a un concurso que no se limitara a una sola cosa. Fue de ensayo, fue de cuento, fue de poesía, fue amplio. Sabemos que es un esfuerzo, sabemos que de repente ya no es muy atractivo para algunas instituciones hacer este tipo de certámenes, porque de repente como que lo humanístico se nos va dejando, lo vamos dejando de lado. Entonces me dio mucho gusto ver que la universidad había convocado a esto. Hay pasiones que se encuentran, aficiones que se van forjando a lo largo de los años, y pues yo, que soy muy potosino, vengo de la región huasteca, y también pasé una parte de mi infancia en un lugar extraordinariamente grato para mí, en la Huasteca veracruzana, en el norte de Veracruz. Pasé por allá y curiosamente ahí me encontré gente, o ahí tuve profesores y tuve gente mayor a la que pude escuchar, porque hablaban mucho de literatura, hablaban de los clásicos, hablaban de muchas cosas, en pláticas, en tertulias, en corrillos que se armaban ahí en la plaza, o en torno de alguna mesa de café, o incluso en torno de una mesa cervecera. Se armaban las tertulias y se platicaban de muchas cosas, y yo refiero ahí en el ensayo que ahí es donde conocí a Manuel José Otón. Lo conocí en las pláticas de gente pueblerina, pero de gente que tenía su pasión por cultivarse, por prepararse. Y si ustedes analizan algunas épocas de la Huasteca, nos vamos a encontrar épocas en que los nombres de las personas son griegos, son latinos, porque leían mucho nuestros ancestros. Entonces vengo de aquella región, después llego aquí a San Luis Potosí, y aquí me encuentro a Manuel José Otón, que lo había conocido allá, pero me lo encuentro en las calles,
me lo encuentro en un cine, me lo encuentro, ¿no? Y me lo encuentro en un grupo de jóvenes universitarios. Yo era estudiante de secundaria cuando llegué a San Luis Potosí, y paseando por la Alameda me encuentro un grupo de jóvenes universitarios que estaban declamando, que estaban haciendo tertulias al aire libre, un poco como las pláticas placeras que yo había escuchado allá en la región huasteca, donde pues no había las facilidades de ahorita, ni el cine, ni muchas cosas. Entonces la gente se reunía a platicar y buscaba temas y buscaba ponerle sabor al asunto. Y aquí me encuentro en la Alameda un grupo de jóvenes que estaban declamando, que estaban haciendo ahí algunas cosas, poniendo música, y ahí me entero que se llamaba Sociedad Literaria Manuel José Otón y eran estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ese grupo de jóvenes hablaban en torno a Otón, pero también trataban de crear. Aquí está Efraín Álvarez Méndez, a quien le agradezco su presencia, y que es uno de los jóvenes, eras uno de los jóvenes que impulsaron ese movimiento. Entonces, pues pensando en ellos, cuando vi la convocatoria, pensando en las lecturas que hemos podido hacer de Manuel José Otón, el amplio anecdotario que nos dan, alguno que dicen que es medio recreado, otros que dicen que es real, pero bueno, así se hace la historia y así se cuentan algunas cosas. También con lo que he logrado leer de Ramón López Velarde, pero también de los demás poetas de aquella época, de aquellos tiempos. Entonces yo tengo muy presente, por mi niñez en el estado de Veracruz, pues a los poetas, a un poeta veracruzano también, y tengo presente a muchos otros de los que se hablaba ahí. Y aquí llego a un ambiente en el que también se hablaba de poetas. En la secundaria Jaime Torres Bodet, pues tuve una extraordinaria maestra de literatura que me impulsó mucho a conocer este tipo de situaciones. Entonces este ensayo, cuando vi la convocatoria, no pensé realmente en participar, pero viendo algunas cosas me puse a recordar. Ya le había platicado a Efraín mi interés por hacer una relatoría de lo que fue la Sociedad Literaria Manuel José Otón, que fue un movimiento juvenil interesante, que puede servir a lo mejor de referente hoy para las nuevas generaciones, que hay unos muy inquietos buscando hacer algunas cosas. También recuerdo el grupo Asociación de Ideas, de Teatro Experimental e Independiente, que después fue Asociación de Ideas, que generó el grupo Sopilote y que participó en otros movimientos. Entonces, en muchas épocas, en las aulas estudiantiles y en algunos corrillos, se ha hecho literatura, se ha hecho teatro, se ha hecho muchas cosas. Entonces, hay que analizar esas circunstancias. Tenemos poetas consagrados, es cierto, tenemos una gloria literaria como Manuel José Otón. López Velarde, pues yo les digo que es el más potosino de los poetas zacatecanos, porque es el mismo ambiente, son muchas circunstancias, son situaciones que se dan. Y yo pensé, hay que darle un enfoque al ensayo, hacia dónde quiere llegar uno cuando está escribiendo algo. Y pues en estas modestas líneas yo pensé generar un referente para las nuevas generaciones. Habrá en estos tiempos muchos jóvenes que están haciendo algo como lo que hicieron Manuel José Otón, como lo que hizo López Velarde, como lo que hicieron muchos otros consagrados que tenemos, como el trabajo que hizo la Literaria Otón y como el trabajo que han hecho algunos otros grupos estudiantiles. Pues hay que impulsar para que nuestra universidad, que sigue siendo la máxima casa de estudios del estado de San Luis Potosí y con gran presencia a nivel nacional, siga manteniendo el humanismo, siga manteniendo la literatura, siga impulsando a quienes quieren destacar en el arte, en la cultura, en la historia, en la investigación, también en las ciencias. Eso es muy importante, pero que no se deje de lado el humanismo. Es parte de las motivaciones y algo de lo que intenté plasmar ahí, narrando algunas vivencias, algunas cosas de varios poetas mexicanos, sobre todo de los nuestros. Tanto el libro como la presencia de ustedes dos, como la del público, me parece muy valioso, porque estamos hablando de poesía, estamos hablando de dos poetas. En los congresos, en las ferias del libro, en los encuentros, es difícil que se abran las mesas de poesía, en el sentido, en el darle ese valor a un género que no debemos perder de vista. Y que además es muy interesante que leamos este ensayo, porque aquí se van a fusionar tres contextos, tres horizontes importantísimos,
tanto para nuestra ciudad, nuestra localidad, como para la región y para las letras mexicanas. Primeramente la figura de estos dos poetas, como usted lo menciona, licenciado, después este grupo de potosinos, ¿verdad? Que algunos están aquí presentes de la Sociedad Literaria Manuel José Otón, y ahora con el público presente o con jóvenes. Entonces se van a topar aquí esos tres contextos distintos de alguna manera, que son el propio de los poetas, el potosino, que es al que usted pertenece en ese contexto, y los que estamos aquí ahora. Entonces fíjense qué interesante es cómo se fusionan esos tres contextos, y obviamente es una valía maravillosa para la universidad y para todos los estudios, ¿no?, regionales y nacionales que se hacen en torno tanto a Manuel José Otón como a López Velarde. Bueno, entramos a un género aparentemente muy leído, pero actualmente dejado un poquito de lado, igual que el ensayo, lamentablemente. Conozco a muchos cuentistas que dicen que cuando van a publicar un libro de cuentos le dicen: ¿escribes para niños? Entonces ha cambiado un poco la perspectiva y tenemos que recuperar la perspectiva original del género. No es fácil escribir un cuento. Decimos el género más sencillo es la novela. ¿Por qué? Porque nuestra vida es como una novela, está hecha de ciclos. El cuento es mucho más complejo, es el hermano secreto de la poesía. Entonces es algo muy hermoso que combinemos en este libro el ensayo, ahora el cuento, ¿no? y con estos dos poetas, ¿no?, que es el pretexto con guión, ¿no?, de este libro maravilloso. Entonces pues nos da mucho gusto que se encuentre aquí el licenciado Noé Zavala para que nos platique cómo se escribe un cuento, porque es complejísimo. Platíquenos cómo le hizo. Bueno, buenas tardes, gracias por su asistencia. Pues escribir, creo que todo es complicado, ¿no? Es una labor muy compleja que se tiene que adquirir, y bueno, dicen que hay más personas que se han suicidado por no poder escribir que en cualquier otra profesión, ¿no? Y sí es cierto, ha habido quien no tiene, pues en esa parte, ese don, no se le da las facultades, no sé, pero son circunstancias especiales. Pero en específico, ahorita que estoy aquí en la mesa, yo me recuerdo, o más bien recientemente se han hecho unas jornadas de Derecho y Literatura. Aquí en la Caja Real se hicieron en 3 ocasiones y ya en este año parece que no. Yo fui en una ocasión porque a mí me parece muy importante la cuestión literaria con la cuestión del derecho, y aquí los maestros que están, yo creo, no me dejarán mentir. Y la ocasión que fue aquí en la Caja Real, que se hicieron varias ponencias de varios jóvenes, todas como que no le dieron un enfoque exacto, ¿no? Como que no supieron empatar esa situación, porque más que nada las jornadas literarias, estas jornadas de Derecho y Literatura tenían como objetivo que los muchachos de Derecho lean, ¿verdad? Porque se ha estado perdiendo, somos de los países que menos lee la población en general, y eso pues están las nuevas tecnologías, y eso en lugar de ayudar a que lean, al contrario, ¿no? Se ha perdido la lectura de comprensión, porque ahora todo es rápido, ¿no? Todos los mensajes tienen que ser rápidos. Creo que ahí sí gana un poco el cuento, porque el cuento pues en realidad es una historia breve, ¿verdad? Generalmente en promedio tiene 7 cuartillas y se acabó. Entonces yo creo ahora generar esa lectura de comprensión para los jóvenes mediante el cuento pues sería muy, muy idóneo, ¿verdad? Ahora, respecto en sí, también se ha generado mucho la cuestión de cuentos policíacos, yo creo por la situación de violencia que vivimos, que a los escritores les corresponde dar una lectura de la realidad, ¿verdad? Yo soy abogado, creo desde niño estoy emparentado un poco con el derecho penal para bien y para mal, pero finalmente he tomado lo bueno de eso. Recuerdo que serían como 10 años, 11 años, y en varias ocasiones entré a la antigua penitenciaría, ¿no? Por ahí tengo un cuento publicado que
por el Centro de las Artes en forma digital, que espero luego podérselos dar a conocer, porque recientemente se cumplieron 30 años de un reo que escapó en un ropero de la carpintería. Él utilizó esa forma y escapó, y bueno, en el ropero, ¿no? Es un caso anecdótico de los tantos otras situaciones que se dieron ahí en la penitenciaría. Pero aquí, en el caso en específico del cuento que se llama Las condiciones del caos, que tiene una trampa, para los que lean el cuento se van a dar en qué consiste esa trampa, ¿verdad? Pero en sí la idea surge a partir, les digo, el escritor tiene que dar su lectura de la realidad. Yo voy a terminar la maestría de criminología. Entonces, en la materia de criminología, pues estudia las causas del delito, ¿verdad? Las circunstancias en que rodean y a la persona en específico, ¿verdad? La cuestión psicológica y el contexto en el que se da para que se dé cierto evento delictivo. En este caso, yo por cuestiones del trabajo tuve acceso al expediente del caso Chantal, como le dicen, ¿sí? Donde estuvo implicada la Iglesia Católica. Entonces, yo, ya que inicié los estudios de criminología, traté de ver, fui al archivo, porque ese asunto ya concluyó hace algunos años. Le digo, ese se compone como de 10, 12 tomos. Yo por cuestiones del trabajo lo vi algunas veces, uno que otro tomo. Entonces a mí me interesaba mucho definir como criminólogo qué sucedió ahí, ¿verdad? El contexto, qué se dio, qué. Desde ese punto, repito, soy muy insistente en eso, que es una cuestión objetiva, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Bueno, un día voy al archivo, me presento, bla, 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 digo todo. Me dicen, sí, ven el lunes, eso fue un jueves, y el lunes voy y ya me ponen unas trabas, ¿verdad? Que no lo podía ver, y ya expliqué para qué era, y me dijeron, no, es que tienes que tener un oficio y bla, bla, bla. Bueno, no hay mucho tiempo, y dije, se me hizo absurdo, ¿no? Que yo, siendo miembro del Poder Judicial, tuviera que tener esos requisitos. Ya no regresé, y bueno, a partir de ahí surge el cuento, en donde son situaciones trágicas. Yo en realidad escribo el hombre en situaciones donde el hombre se encuentra en condiciones extremas, ¿no? Y en este caso es un cuento 100% policíaco. Está el planteamiento del caso, está la investigación y está la solución. Está narrado en primera persona, es un policía, ¿verdad? Que llega a la escena del crimen en una zona marginal donde está tirado el cuerpo de una niña de 14 años. Eso es lo único que se asemejaría con el caso que a mí me interesaba investigar. Y bueno, también que esté implicado un sacerdote, pero en realidad finalmente ese sacerdote no tiene nada que ver de culpabilidad con ese asunto, pero también sí tiene cierta culpabilidad. Ahí está el truco, ¿no? Está lo interesante del cuento, y siento que a los jurados les interesó eso. Y aquí se aplica este principio de derecho que dice que la causa de lo causado es ¿cómo dicen? La causa de la causa es la causa de lo causado, ¿no? Precisamente aquí ese principio queda completamente, se podría resumir, ¿verdad?, del cuento en ese principio jurídico, sí, que el padre sí es culpable, pero no de la manera en que todo mundo como lector pensaría que es. Y entonces yo siento que eso fue lo que les interesó. Aparte, a mí me interesa mucho también esta cuestión de la criminalidad, y plantearlo en mis textos, plantear las causas, ¿verdad? Porque un expediente, o sea, yo creo que lo más interesante de un expediente judicial, de un proceso, son las fotografías. Fuera de eso, todo lo demás son oficios y palabrería y demás, ¿verdad? Pero en realidad no tiene ningún valor en sí, ¿verdad? Y ese también, yo creo que es importante en este caso a mí que me interesa, todos esos asuntos que están en el archivo judicial, sería importante retomarlos, pero de una perspectiva criminológica, para, como aquí dice el licenciado, ¿verdad?, darles un contexto, ¿verdad?, ver qué sucedió en ese momento preciso, cómo se vivía en la sociedad, quiénes estaban en el poder, ¿verdad?, quiénes tenían los hilos del poder, quiénes podían hacer, quiénes podían deshacer. Entonces eso es muy importante, no solo para el escritor, sino para la sociedad en general, ¿no?, y para los jóvenes también, darse cuenta de esas circunstancias, pero todo de forma objetiva, y ver las causas, sobre todo, ¿verdad?, las causas. Y en este caso de la criminología,
la situación extrema que estamos viviendo en cuanto a criminalidad, hay que atacarla, ¿verdad? Pero ¿cómo hay que atacarla? Precisamente con los jóvenes, hay que atacarla. Yo fui recientemente al Hogar del Niño, porque queremos empezar un programa entre varios compañeros que escriben, que los niños, dándoles, motivarlos a que lean, ¿verdad? Porque me explicaba la monja, la directora, que pues en realidad ellos de los hogares que provienen son desintegrados, ¿no? Y para ellos la lectura, o sea, es una realidad fuera, ¿no? Están ahí en la primaria y tienen 2 años de secundaria, porque como que es más inercia, ¿no? Que realmente que lo proyecten a futuro por sus condiciones personales. Entonces, aparte de esa situación, que no tengan lectura de comprensión, si ellos, los niños que están en primaria, quieren avanzar a secundaria, si se les da esa oportunidad, esa misma deficiencia de lectura de comprensión los va a hacer llegar a tener una barrera, ¿verdad? Cuando otros niños llegan a una secundaria, que otros niños de otras zonas que sí han tenido la oportunidad de leer, entonces en el momento en que se enfrenten a esa competencia, porque de alguna manera es una competencia, ellos se van a ver en desventaja, ¿no? Lo cual no ocurriría si ellos desde niños pudiéramos motivarlos a que lean. Aparte, yo creo que para ellos es muy importante llegar uno con un libro y decir, miren, yo escribí este libro. No, pues digo, la impresión, el shock positivo que van a recibir, van a saber que un escritor no está en Marte, sino que está a un lado, ¿verdad? Que está viviendo con ellos, que es alguien que escribe, que esas letras, porque para ellos es muy lejano, ¿no? Ese planteamiento de saber que está un escritor, más de la lectura, de motivarlos. Entonces, les digo, esa es un poco la situación que ocurre, que yo me planteo como escritor, que pretendo serlo, pero también fomentar mucho la prevención, ¿no? Desde el lado de la criminología, y también pero más que nada la escritura, hacer un contexto, dar unas causas de las circunstancias, y en realidad la literatura, así como escritor, uno va atrapando, no sabe de dónde va atrapando las palabras, ¿verdad? Y las ideas van surgiendo, y uno lo motiva y se inspira, pero como dicen, todo está en el trabajo, ¿no? Estar ahí aplicado, y ese es su trabajo. Ya un poquito de facultades, de dones, pues excelente. Muchas gracias. A mí me gustaría retomar, muy interesante los dos planteamientos. Hablamos sobre el origen del cuento, ¿no? El cuento está ahí de una manera como de una lectura rápida, y que eso puede ayudar a los jóvenes a que se acerquen a la lectura. Y yo creo también que tiene que ver con lo que usted comenta acerca de la prevención, porque el origen del cuento son las 1001 noches. Fue la tablita de salvación de Sherezada. Logró salvarse de la muerte gracias a que podía contar cuentos. Entonces el cuento está unido, ¿no? a ese salvavidas que se llama literatura o salvatura, si le queremos poner así, aunque es una broma que hago un poco con la palabra, pero finalmente el arte nos salva de muchas situaciones. Por otro lado, usted comenta que es un cuento policíaco, y me parece también interesante porque sucede algo muy extraño con la literatura mexicana, en ese sentido. El cuento policíaco o novela negra mexicano, básicamente, o latinoamericano, se dice que es hiperrealista, mientras que en los países nórdicos es ficción, ¿no? Aquí es muy extraño lo que sucede en este país, porque decimos, lo que sucede parece ficción y lo que se escribe parece hiperreal. Entonces estamos como en esos términos al contrario, ¿no? Leemos cuento policíaco y decimos, claro que esto sucede, y vivimos estas situaciones y decimos, pero ¿cómo esto puede suceder? Entonces siempre estamos jugando entre vivir en la realidad o vivir en la ficción, o leer la realidad o leer la ficción. Entonces es muy interesante en ese sentido lo que usted propone y lo que usted construye, y sobre todo la unión de los discursos de los dos ganadores aquí presentes del concurso, porque uno desde el ensayo, ¿no? Con esta visión muy melancólica también del tiempo pasado, y por otro lado esa proyección de lo que se debe prevenir en un futuro. Entonces es un esfuerzo que ha hecho la universidad en el sentido cultural, en el sentido de una necesidad, ¿no? De la poesía, de la expresión, del descubrimiento con este texto, y pues obviamente que nos compartan aquí su experiencia
Ahora, bueno, pues están ahora de ganadores. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los pasos que siguen, licenciados? Bueno, ya aquí, en mi caso, ese cuento que les relataba, es el más largo que he escrito, son 26 cuartillas, aquí viene, pero ayer acabo de terminar otro que casi lo sobrepasa, porque uno se siente a veces más a gusto, mientras más escribo, o dependiendo, ¿no? Pero yo siento que lo digo todo, mientras más escribo una historia, creo que es que me siento más a gusto y que digo lo que tengo que decir y pues seguir participando en concursos que vengan más adelante. A mí me motiva mucho esta situación de que haya ganado este concurso, porque es difícil que a uno lo publiquen y es yo en realidad tengo 8 años que empecé a escribir, pero créanme lo que cuando traté de empezar a escribir me di cuenta de todas mis deficiencias, tan así que tuve que empezar por sujeto, verbo y predicado. Nunca se me va a olvidar el maestro que me dijo, tenía unos cubitos, mira, este es el sujeto, este es el verbo y este es el predicado de diferentes colores, este es el objeto directo, este es el objeto directo. Como que me sentía ridículo ya a mi edad volviendo a retomar eso, pero en realidad tenemos muchas deficiencias y si uno quiere escribir tiene que decir las cosas claras. Si lo azul es azul, pues debe ser azul, ¿verdad? Y pues bueno, seguir participando. Yo espero que ahí tengo una serie de cuentos que he escrito, espero que en una de esas tenga un poquito de suerte, que los otros concursantes sean peores que yo, ¿verdad? Y pueda ganar. Pues los que nos gusta escribir, yo creo que es como un virus incurable, nunca nos lo vamos a quitar de encima. Hay quienes empezamos a escribir pues casi desde nuestros orígenes, desde la secundaria, desde la primaria, de algunos lados. Yo tengo la fortuna de una gran herencia familiar. Mi padre era un extraordinario narrador, poeta, maestro, versificador, tenía una serie de habilidades, de ahí adquiero yo algunas. Tuve la fortuna, insisto, de crearme en un ambiente que era propicio para este tipo de situaciones y de encontrar que nuestra sociedad tiene puertas abiertas, y yo insisto, espero que las siga teniendo abiertas para quienes tienen la intención de escribir. Es difícil encontrar el oficio, hay muchos estilos, hay muchas cosas. Yo me dedico al periodismo, pues yo escribo todos los días, escribo a cada rato. Practico géneros en extinción, como es el epigrama, que es un género periodístico, pero también tiene sus ribetes literarios, es un género literario. Practico el epigrama, insisto en él, creo que soy el último que lo está haciendo en los medios aquí en esta región. También hago las calaveras literarias cada noviembre. Aquí este espacio ha sido escenario de 2 exposiciones, de la presentación de 2 libros que generosamente ha publicado la Universidad Autónoma. Como dice el licenciado, pues es difícil encontrar a veces el modo de publicar y a veces también es difícil vencer la autocrítica. A veces ya tiene uno algunas cosas hechas y no, a lo mejor, lo estaba diciendo ahorita el licenciado, a lo mejor me falta esto, me falta aquello, y lo va uno dejando para después. Pero yo creo que para eso son estos espacios, para motivar, para insistir, para buscarle. Ahorita que se hablaba de las visitas a la cárcel, que hablaba el licenciado, recordé a un miembro distinguido de la Sociedad Literaria Manuel José Otón, don José Carmen García Vázquez, abogado, poeta, político, periodista, tenía muchas facetas, y en una ocasión fuimos a dar, él colaboró en la Penitenciaría del Estado como en un cargo que se llama secretario general. No es que tengan sindicato, es que es el encargado ahí de algunas cosas. Él fue secretario general y después, en algunas inquietudes, me pidió que lo acompañara a ver un asunto allá y se ofreció para dar unas clases de narrativa a los reclusos, a los internos, y yo tuve la fortuna de acompañarlo y vaya que fue una experiencia muy grata. Pero él decía, de todo, dice el licenciado, en todo hay materia para hacer cuento, para elaborar alguna narración, para buscar alguna cosa destacada. Y J. Carmen decía que había sido una situación, lo de la clase de literatura en el penal, de doble efecto, porque a él le permitían, ahí podía decir lo que quisiera, porque ahí se iban a quedar adentro
lo que él dijera, pero que además el director del penal le había autorizado esa clase porque era una forma de castigar a los reclusos: o te portas bien o te mando a la clase de J. Carmen. Y si es el único lugar donde los alumnos no se me pueden salir. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de hacer literatura y muchas formas de promoverla. Hay muchos escenarios y muchos lugares. Hace muchos años, aquí a un lado de la biblioteca había el Centro Cultural Universitario, donde se daban muchas conferencias. Ahora pues se promueven muchas actividades, usted promueve algunas sobre la cuestión literaria, los cafés literarios, en la Caja Real, aquí en varios lugares. Pues hay que insistir para que esto siga existiendo para las nuevas generaciones, y hay que buscar a la gente cercana para que esto siga funcionando. Para revisar este ensayo, que de repente se le van a uno las letras a la hora de escribir, se le pasa algún acento, yo pedí la colaboración de alguien que me da mucho gusto, que le guste la literatura, que es mi hija. Ella se encargó de corregir, de revisar, Ana Valeria, la puntuación y todo lo que había, y dijo que usó palabras muy extrañas, pero bueno, creo que le dio el visto bueno. Esa es una labor que se puede hacer con nuestro entorno cercano. Hay que seguir promoviendo la literatura, porque la literatura pues nos va a dejar también la constancia de la historia. Bueno, quisiera terminar con las palabras del señor rector que pronuncia y que escribe en este libro, porque recordemos que la literatura, aunque la veamos escrita, en su origen es oral. En el año 2018 se conmemoraron los 95 años de autonomía de la OSLP, 160 años del natalicio del poeta Manuel José Otón y 130 años del nacimiento del poeta Ramón López Velarde, quienes son un ejemplo dentro de nuestra comunidad universitaria. Escritores talentosos quienes crearon obras literarias representativas para nuestro país: El idilio salvaje y La suave patria, poemas de largo aliento que forman parte fundamental de la literatura mexicana. No se pierdan este libro, aprovechen que ahorita están aquí dos de los ganadores para que se los firmen y les entreguen pues de alguna manera simbólica el trabajo, porque lo mejor que podemos hacer por la literatura y por el arte es compartirlo. Voy a aprovechar, aunque por ahí a ver si no se molestan, decir que los esperamos a las 8 de la noche en el Rafael Nieto, porque vamos a hablar también de poesía. Muchísimas gracias a los autores por la confianza, al público, y que le vaya muy bien al libro, ¿no? En el futuro del libro. Muchas felicidades. Gracias a los dos, muchísimas felicidades. Gracias, le pedimos un aplauso. Y ahora, en este momento, la doctora… ¿Alguien quiere? Respetables asistentes a este gran evento cultural, vengo en nombre de unos amigos de la Huasteca Potosina, amigos de tu gran padre, el señor don Antelmo Juárez, un gran maestro distinguido de la Huasteca. Entre los amigos juntamos $70. Vengo a hacer entrega de este humilde regalito. Tus amigos de Pujal, ¿dónde naciste? Te mandan un cordial saludo. Con el despido y respeto a la gran universidad. Maestro. Bueno, ahora la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño va a entregar un reconocimiento a nuestros invitados en la mesa. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerles a los presentadores de los libros y a la maestra Margarita por presentar la obra, pero especialmente quiero agradecerle al licenciado Jorge Delgado,
porque la idea de hacer este primer concurso de creación literaria fue a propuesta del licenciado Jorge Delgado. Le agradezco mucho, licenciado, porque estuvo siempre al tanto de la obra, desde el concurso hasta el diseño de la obra, y le agradezco mucho, licenciado. Es el primero de muchos concursos que vamos a tener y que precisamente pues promueven, ¿no?, entre nuestros universitarios, entre nuestra sociedad potosina, promueven diferentes géneros literarios. Muchas gracias por eso, licenciado. Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de su rector, el arquitecto Manuel Villarrubio, pues les hago entrega de estos reconocimientos, no sin antes agradecerles el haber aceptado el que estuvieran aquí con nosotros. Y bueno, tenemos a la venta la obra también aquí. Y bueno, el texto dice así: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorga el presente reconocimiento a Noé Zavala Rivera por su participación en la presentación del libro Poetas del Desierto, antología literaria, evento realizado en la 44 Feria Nacional del Libro. Muchas gracias. A nuestro querido también licenciado Filiberto Juárez Córdoba, muchas gracias por su participación en la presentación del libro Poetas del Desierto. Y usted sabe, licenciado, que las puertas están abiertas siempre para la publicación de sus obras. Muchas gracias. Y muchas gracias, Margarita, te agradezco mucho por participar con nosotros, y no nada más en este evento, sino también por el éxito que has tenido con el Café Literario. Muchas gracias, Margarita Díaz de León Ibarra. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Y bueno, tenemos aquí a la venta el libro. Gracias a todos ustedes por su presencia.